Muchas gracias a ustedes por esta iniciativa. Y aunque yo estoy escapándome de una reunión, no quería perder un minuto sin saludarlos y estar con ustedes, aunque sea a corto tiempo. No podré permanecer todo el tiempo, pero me parecía muy importante lo que ustedes están haciendo hoy, recordar al héroe nacional de Cuba, a un hijo de nuestra América ilustre que apenas vivió 42 años y todavía, a 131 años de su caída en combate, lo recordamos prácticamente cada día los cubanos y muchos en el mundo. Y no es un evento casual que estemos recordando a Martí hoy, porque la amenaza del imperialismo yanqui sobre nuestra América, y parece que sobre Cuba con más énfasis en estos días, puede encontrar respuestas en Martí para enfrentarlas. Hoy precisamente se cumple un aniversario, 131 aniversario, de que Martí escribiera su último documento, una carta dirigida a su mejor amigo, un michoacano que le llevaba 15 años de edad, pero que nació casualmente un 28 de enero como Martí, y donde Martí, vísperas del combate que acabó con su vida, escribió prácticamente su testamento político, como se ha denominado. Y en esa carta, que hoy se cumplen 131 años de que la escribió y no la pudo concluir Martí, pero que se encontró junto con su equipaje o con sus pertenencias después de haber sido asesinado o caído en combate, es muy simbólico que se estuviera dirigiendo a un mexicano. Como yo lo veo, es su hermano mayor, un hombre mayor de edad que conoció a Martí en Ciudad de México en una estación de tren junto a su padre, junto al padre de Martí cuando llegó a México con 22 años y con el que alcanzó una gran confianza, tanto como para dirigirse a él, para trasladar sus pensamientos más profundos sobre el peligro de la expansión imperialista. Por lo tanto, claro que Martí nos ayuda a comprender cómo debemos emanciparnos. Puede parecer un poco maniqueo o ridículo pensar que a todo encontramos respuesta en Martí, pero lo que no es ridículo ni maniqueo es que tuvo razón Martí en advertir los peligros del imperialismo, que tuvo razón siendo tan joven como con 16 años cuando guardó presidio solo por escribir que deseaba la libertad de su patria, y con 22 aquí en México cuando viendo los peligros de invasión de Estados Unidos a México, toda la historia mexicana, pudo entonces Martí comprender muy temprano lo que significaba para nuestra América una potencia como Estados Unidos en expansión, con ideas y plataformas expansionistas que eran el peligro más importante y todavía lo son para nuestra soberanía e independencia. Por lo tanto, es muy oportuno que nunca olvidemos a Martí. Es como un repiqueteo que hacemos al imperialismo cuando nos declaramos martianos o cuando acudimos a su pensamiento. Martí, que hizo mucho periodismo en México, como se conoce, también se acercó al movimiento obrero, no solo como hizo a intelectuales, no solo hizo poesía, no solo apoyó al presidente que sucedió a Benito Juárez, quien por cierto estaba en La Habana de tránsito en su exilio cuando Martí llevaba unos días de nacido, por lo tanto no se pueden haber conocido. Pero sí Martí admiró mucho a Benito Juárez. Y ese hombre que tuvo la virtud de ser un intelectual, dominar idiomas, conocer estilos, transformar la poesía moderna, también lo tuvo con el movimiento obrero. Hay constancia que fue invitado a un congreso de obreros. Hay constancia de que incluso defendió una huelga en México. Por lo tanto, era un hombre que se ponía del lado de la justicia y amó mucho y conoció mucho a México. Y no tengo dudas de que México causó una huella profunda en su pensamiento y en su ulterior desarrollo político. Es verdad que vivió mucho más tiempo en Estados Unidos que en México, vivió unos 14 años en Estados Unidos y conoció una etapa expansionista aún mayor del imperialismo. Pero los dos que estuvo en México,
lo que vivió aquí, porque además recorrió la geografía mexicana, no solo vivió en Ciudad de México. Recuerden que conoció una cubana en México con quien se casó. Dos hermanas de Martí murieron en México, por cierto. Viajó a Acapulco en esa época con vías de comunicación difícil a pasar su luna de miel. Se trasladó por el territorio, Veracruz, Mérida, atravesó por Belice, ya sea por tierra o por mar. Llegó a Guatemala, en México hizo más periodismo y en Guatemala fue más maestro. Por lo tanto, este hombre universal que convivió con nuestra América, que admiró los pueblos que vivían en México cuando se produjo la sangrienta conquista de España, ese hombre es hoy uno de los más admirados en Cuba y siendo el héroe nacional de Cuba y siendo posiblemente el cubano más grande universal, como mencionaron al principio en la introducción, dijo que si no hubiera sido cubano, hubiera sido mexicano. O sea, eso a nosotros nos crea un compromiso adicional, los cubanos que amamos a México, y también demuestra el indestructible vínculo histórico y tan antiguo entre el pueblo mexicano y el pueblo cubano. Por lo tanto, ese hermano mayor que encontró en México Martí, en Manuel Mercado, es también el hermano mayor que encuentra el pueblo de Cuba en el pueblo mexicano, por la dimensión histórica y geográfica y la economía mexicana, que es enorme comparada con la cubana, pero no nos sentimos en ningún caso, inferiores. Al contrario, encontramos a una mano amiga y generosa que ustedes son sus mejores representantes posiblemente, el movimiento de solidaridad. Estamos en vísperas, a pocos días de celebrar el encuentro nacional en Aguascalientes, donde acudiremos con mucho cariño, encontrarnos con muchos de ustedes. Ayer estuve en Querétaro y ahí encontré compañeros queridos y encontramos una manifestación prácticamente de pueblo bajo una lluvia intensa, no se movió nadie para compartir con nosotros justamente recordando a Martí y sembrando una ceiba, un álbum muy simbólico para los pueblos indígenas mexicanos y los pueblos cubanos y la mezcla cubano-afrocubana. Por lo tanto, estoy muy contento de que ustedes estén recordando a Martí. Martí previó que teníamos que unirnos en América para evitar el expansionismo de Estados Unidos. Martí previó que nuestra cultura era distinta a aquella y que había un móvil que movía al interés y la ambición y la codicia de Estados Unidos, que no podía ser la que moviera a nuestros pueblos, que teníamos que hacer un escudo moral y cultural y defendernos al precio que fuera para sostener nuestra soberanía e independencia. El que no vio a su pueblo independiente sí defendió a los que lo habían conseguido antes que Cuba, que como saben fue la última colonia que se liberó de España con mucho esfuerzo, con la sangre de los cubanos a fines del siglo XIX. Independencia que fue escamoteada, como prevía Martí, por Estados Unidos. Y ahí entonces encuentran las claves de su pensamiento. La unidad del pueblo para alcanzar la independencia. Creó el primer partido político que se conoce para lograr la independencia de un país. Un partido político que representaba a todos los sectores de la sociedad. Cabían todas las tendencias políticas e ideológicas. Y tenía como propósito único alcanzar la independencia y después crear una república con todos y para el bien de todos, sin odio, porque tampoco albergaba odios hacia sus adversarios y tampoco promovía la idea de que la única solución tendría que ser la guerra, aunque dijo que si esa era la única, así lo habría que hacer. Y tanto es así que entregó su vida en un campo de batalla donde fue mortalmente disparado. Por lo tanto, yo les agradezco mucho a ustedes que recuerden a Martí y de vez en cuando leerlo nuevamente, pensar cómo era. Yo creo que estamos hablando de un genio. Con 42 años escribió una obra. Era un hombre que además tenía fobia a la luz, le molestaba la luz. Era un hombre que había sufrido mucho el presidio siendo tan joven, que le dejó huellas profundas en su cuerpo, huellas físicas. Tenía una herida en sus genitales, que logró, por cierto, hacerse una operación en México que fue exitosa, porque en España los médicos no quisieron hacerla. Por lo tanto, un hombre con esas limitaciones físicas, con esas carencias materiales que siempre tuvo porque vivió de una zozobra en otra, con una familia que pasó mucho trabajo, tenía tiempo y tenía su cerebro lo suficientemente bien dotado para hacer una obra que todavía se estudia e impresiona
por su magnitud y profundidad. Por lo tanto, yo agradezco este reconocimiento y el recuerdo que ustedes tienen desde México a un héroe que es el héroe nacional de Cuba, pero es uno de los grandes de nuestra América y hacen muy bien ustedes en tenerlo presente. Muchas gracias. Les deseo lo mejor en este coloquio y nos veremos pronto con muchos de ustedes en Aguascalientes. Un abrazo. Primero que nada, agradecer la posibilidad, ¿no?, de estar aquí con ustedes en esta actividad. Bueno, escucharon las palabras de saludo del embajador, que desgraciadamente no pudo estar más tiempo por otros compromisos, pero que hizo todo su esfuerzo para poder trasladar un saludo a nuestros hermanos mexicanos. Bueno, ya entrando como tal en materia, pues podemos decir que hablar de Martí no solo hablar de la independencia de Cuba, sino también de todos los valores que tienen que ver con la dignidad humana, ¿no? De soberanía, independencia, justicia social. Y creo que también fue uno de los grandes promotores de la unidad latinoamericana y la defensa de la autodeterminación y soberanía de los pueblos de América Latina y el Caribe, ¿no? Frente a toda forma de dominación. Para empezar, podemos decir, bueno, estoy seguro que todos conocen la fecha, pero nunca está de más decirla, que José Martí nació en un 28 de enero de 1853 en La Habana, y que desde muy joven asumió el compromiso, un compromiso absoluto con la libertad de Cuba. Y yo iría más allá, no solo de la libertad de Cuba, sino también de América Latina y del Caribe. Apenas siendo un adolescente sufrió prisión política y trabajos forzados por sus ideas independentistas y por su apoyo a la causa revolucionaria cubana, ¿no? Podemos decir que tenía apenas 16 años cuando fue condenado por las autoridades coloniales españolas a, a las canteras o al trabajo forzado en las canteras de San Lázaro, que fue una experiencia, digamos, un joven de 16 años debe haber sido una experiencia profundamente dolorosa que marcaría para siempre su pensamiento político y humano. También fue deportado a España, pero bueno, pasó por muchos países, no solo en España, sino en América Latina y el Caribe, como bien comentó el embajador anteriormente. Y también podemos decir que, bueno, que fue autor de textos políticos fundamentales, no solo políticos, sino también de otro tipo de sentido, pero podemos, por ejemplo, hablar del presidio político en Cuba, que fue de la principal experiencia que tuvo durante su adolescencia cuando estuvo encarcelado, como ya comentaba anteriormente. Fue una obra estremecedora donde denunció los abusos y la represión en aquel momento del régimen español contra los patriotas cubanos. Por eso, en ese sentido, podemos decir que Martí comprendió desde muy temprano que la lucha por la independencia de Cuba no podía limitarse solamente al plano militar, sino que debía también construirse una conciencia política, cultural y moral entre todos los independentistas y el pueblo cubano, capaz de sostener una nación verdaderamente libre y soberana. Durante su vida, bueno, como había planteado, residió en varios países de América Latina y del Caribe y también en los Estados Unidos, donde desarrolló siempre una intensa actividad y labor política, literaria, periodística. En especial en México, como comentaba el embajador, Martí encontró, yo creo que su segunda patria, y un espacio de maduración política e intelectual. Admiró profundamente la historia mexicana, especialmente la figura, como comentaba nuestro embajador, de Benito Juárez, en quien veía un símbolo de dignidad y resistencia frente a intervenciones extranjeras. También durante su estancia en México, podemos decir que colaboró con diversos periódicos, participó también en la vida intelectual, política y fortaleció su visión latinoamericanista. Hace apenas una semana, durante una actividad que realizamos en la casa de la familia Banea, incluso se hablaba de que los Banea, aunque todavía no han encontrado como tal evidencia física, ¿no? Sí ellos tienen la noción de que su antecesor, ¿no?, conoció también a José Martí y que tuvieron en cierta manera un intercambio. Quiere decir que las relaciones
no solo de la familia Venegas, sino de México y Cuba, vienen desde mucho tiempo atrás. Eh, yo creo que uno de los textos más emblemáticos y trascendentales de Martí fue Nuestra América, o es Nuestra América, donde llamó a los pueblos latinoamericanos a conocerse a sí mismos, defender su identidad y construir modelos políticos propios alejados de la subordinación extranjera. Él advirtió tempranamente sobre los peligros del expansionismo estadounidense y la necesidad de preservar la independencia de nuestras naciones. Creo que una de sus frases más célebres es viví en el monstruo y le conozco las extrañas, que fue en referencia al imperialismo norteamericano, ¿no? Podemos decir también que la trayectoria revolucionaria de Martí alcanzó su máxima expresión en la guerra necesaria, ya que él fue, en cierta manera, el artífice, el organizador de esta guerra y que lo realizó, bueno, debemos aclarar que lo hizo desde el exilio, particularmente de Nueva York, donde realizó una amplia y extraordinaria labor política para unir a los patriotas cubanos y evitar divisiones internas que pudieran frustrar la causa independentista como había pasado anteriormente, ¿no? Y creo que eso es uno de los principales legados y enseñanzas de nuestro apóstol, ¿no? El tema de siempre luchar por la unidad y mantener la unidad frente a las adversidades. Ahí, bueno, podemos decir que en 1892 fundó el Partido Revolucionario Cubano, que tenía, bueno, como objetivo organizar esta guerra independentista y construir una república con todos y para el bien de todos. Otra de nuestras frases célebres del apóstol, ¿no? Él conseguía la independencia no solo como una separación política de España, sino como la construcción de una nación basada en la justicia social, la dignidad humana, la participación popular. Su capacidad organizativa y política, bueno, fue extraordinaria. Logró unir a veteranos de guerras anteriores. Podemos hablar de los casos de Máximo Gómez y Antonio Maceo. Y, eh, y esto conllevó a que un 24 de febrero de 1895 comenzara una nueva etapa de la guerra independentista cubana, que fue, bueno, la guerra necesaria, como había comentado anteriormente. Eh, Martí desembarcó en Cuba para incorporarse personalmente a esta lucha por Playita de Cajobao. Eh, y es una historia, bueno, interesante, ¿no? Porque la última persona que vio con vida a Martí viva tuvo en su momento una reunión con el comandante en jefe Fidel Castro y tenían, creo que 101 años en aquel momento, pero fue en cierta manera reencontrarse con dos etapas, ¿no? De gran importancia, pero que cada cual hizo lo mejor posible por la independencia cubana. Y bueno, ahí podemos decir que también el 19 de mayo de 1895, ya en apenas unas horas se conmemora un aniversario más del fallecimiento de la caída en combate en Dos Ríos de nuestro apóstol. Como comentaba, el embajador tenía apenas 42 años y su muerte lo convirtió en un símbolo eterno de la lucha por la independencia y la dignidad de los pueblos, principalmente en nuestro país, por supuesto. Eh, a pesar del fallecimiento de Martín, podemos decir que él trascendió el tiempo histórico. Su pensamiento continúa siendo profundamente actual. Sus ideas sobre la unidad latinoamericana, la soberanía, la justicia social, la educación, la cultura, siguen siendo guías bueno, de nuestros procesos y de nuestros ideales en nuestro país. Martí defendió la educación como una herramienta de emancipación humana y afirmó que ser culto es el único modo de ser libre. Yo creo que eso fue una de las principales razones por cuando se triunfó la revolución en 1959, de las principales medidas fue alfabetizar a todo nuestro pueblo y que ha sido, de cierta manera, una guía en el actual revolucionario y de la revolución cubana durante todo el tiempo. También nos enseñó que una de las definiciones más universales y profundamente humanistas, que es patria es humanidad,
Eso yo creo que también nuestros hermanos mexicanos son ejemplos de, de de esta frase, ¿no? Tan emblemática de nuestro apóstol. Y podemos decir también que hoy, a recordar su legado, celebramos también los históricos lazos de amistad, solidaridad, eh, amor entre Cuba y México. Martí amó profundamente esta tierra y México también, por supuesto, ocupa un lugar especial en la memoria del pueblo cubano. En tiempos actuales de grandes desafíos internacionales, el pensamiento martiano continúa siendo guía, ¿no? A defender nuestra paz, la soberanía, la solidaridad entre los pueblos y la dignidad plena del ser humano. Eh, Podemos decir que él no pertenece solo al pasado. Martí vive en las luchas cotidianas actuales de todos nuestros pueblos, en la defensa de la justicia y en la aspiración permanente de construir un mundo mejor. Por eso podemos decir que los principales legados, así, vigencia de, del apóstol, puede ser la defensa de la soberanía y la independencia, ya que él nos enseñó que soberanía no es únicamente un concepto político, también es la condición indispensable para preservar la dignidad de nuestros pueblos en América Latina y el Caribe. Como planteaba anteriormente, también la unidad latinoamericana, o yo creo que la unidad en su concepto completo, ¿no? No solo la unidad latinoamericana, sino también la unidad a lo interno también de nuestros pueblos, ya que en tiempos de fragmentación y desafíos globales, eh, las ideas de Martino continúan convocándonos a construir una región América Latina unida, solidaria y conscientes de sus raíces comunes. También la justicia social y dignidad humana, ya que él soñó con una patria con todos y para el bien de todos. La educación y la cultura como herramientas de emancipación, como había comentado anteriormente, ya que él resumió una idea profundamente revolucionaria que sigue iluminando nuestros tiempos de esa cultura, el único modo de ser libre, y el internacionalismo y la solidaridad frente al individualismo y las desigualdades actuales. Martín nos recuerda que la solidaridad entre los pueblos sigue siendo indispensable para poder lograr nuestros objetivos y ser verdaderamente independientes y soberanos. Yo creo que la principal enseñanza de Martí fue como tal en realidad la unidad latinoamericana de todos los pueblos y la defensa de la soberanía. Y si él viviera, yo creo que es que no puedo ponerme en la piel de Martí, pero bueno, voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo. Yo creo que él sería una gran ayuda para lograr unir a todos los pueblos latinoamericanos actualmente, ya que él comprendió que nuestros pueblos debían conocerse para poder enfrentar, y bueno, cuando tú te conoces eres capaz de lograr esa unidad, ¿no? Y para poder enfrentar las amenazas externas y construir sociedades más justas, basadas en sus propias realidades culturales e históricas, ¿no? Yo creo que él, como gran conocedor de muchos pueblos de América Latina y del Caribe, hubiera sido una pieza clave ahí para poder lograr esa unidad e integración actualmente. No estoy segura de qué pensaría. Yo creo que él podría pensar de que cada pueblo tiene sus características y su propia forma de ser y que solo no hemos logrado entendernos lo suficiente como para poder lograr esa unidad necesaria, pero que no es algo imposible y que se puede lograr y el tema es no dejarse vencer por las dificultades que podamos tener. Yo creo que sí, que fue una de las personas que más profundamente entendió los peligros del imperialismo, ¿no? Y creo que, como había planteado con anterioridad, de vivir en monstruo y la frase que planteó una vez que vivió en Estados Unidos, que dice vivir en monstruo y le conocí las entrañas, engloba profundamente todos los peligros que encarnaba el imperialismo para América Latina y el Caribe y que hoy en día yo creo que tienen su expresión más concreta
a través de todas las medidas, bueno, de todas las acciones, medidas, y podemos hacer una lista bastante larga, nada más que en el 2026, empezando por la invasión a la hermana República Bolivariana de Venezuela, o las 2 órdenes ejecutivas que han firmado intentando bloquear, aislar a nuestro país del mundo, ¿no? Hasta este momento yo no conozco de ningún caso que haya logrado aislarse de la economía mundial y sobrevivir, pero el pueblo cubano sigue haciendo todo lo posible y, y seguirá haciendo todo lo posible para sobrepasar esta situación y mucho más cuando contamos con ayudas tan solidarias de pueblos hermanos como es en especial también el caso del pueblo mexicano. Y yo creo que también en cierta manera, cuando el comandante Ernesto Che Guevara decía el imperialismo ni un tantico así, creo que también en cierta medida está influenciado por todo el conocimiento y las ideas de nuestro apóstol José Martí. Asimismo como nuestro comandante en jefe, cuando él fue un fiel discípulo, a pesar de que no se conocieron, un fiel discípulo de las ideas de José Martí. Y por eso siempre tuvo con las ideas claras con respecto a hasta dónde podría llegar una relación con el imperialismo norteamericano. José Martí no pertenece solamente al siglo XIX, su pensamiento también dialoga y pertenece directamente con los desafíos del siglo XXI, y siempre podemos volver a él para continuar con sus enseñanzas y en cierta manera tener un rumbo a seguir. Muchas gracias.